Jóvenes, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que me están viendo. La Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa les da la cordial bienvenida a esta nueva materia que vamos a analizar. La materia es Derecho Municipal y Bando de Policía, la licenciatura en Derecho y Seguridad Pública. Primera sesión. Analizaremos el concepto general del municipio, los antecedentes históricos y la institución municipal en Roma. Estos jóvenes va a analizar a través de la historia se va a analizar cómo surge y dónde proviene la institución municipal y sus conceptos. Pues puntualizaremos que la evolución ha tenido el municipio a lo largo de la historia forma, está formado de gobiernos y comunidades. ¿Por qué? Porque tiene que haber esos bases fundamentales, jóvenes, para que haya una organización, una buena sociedad y para que exista la prevalencia del municipio, tiene que haber su población, su territorio y su forma de gobierno. Entonces, jóvenes, puntualizamos en que cómo se van implementando en las diferentes organizaciones sociales las sociales del municipio, tanto como asambleas, como cómo discutían los asuntos de la comunidad, tomar resoluciones al respecto para darle solución a sus problemas internos. Entonces surge la colectividad y la participación de todos los hombres adultos en lo que conglomeraban en un cierto sector llamado comunidad o ciudad. Entonces, es así como viene dando el origen del municipio. Y sin dejar a un lado que también veremos el concepto del municipio en su concepto jurídico, en tanto gramático y etimológico, tales como los elementos que lo componen y su fundamento principal en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En una entidad en una entidad administrativa que puede agrupar una sola localidad o varios que pueden hacerse referencia a una ciudad, pues pueblo, entonces, paradójicamente, es es un ente para entender y comprender el ayuntamiento o municipio, es un ente complejo que tiene en cuenta varios elementos necesarios para poder analizar. En la actualidad, pues sabemos que el municipio tiene un sinfín de conceptos útiles como ustedes como alumnos entenderán, comprenderán y analizarán el aspecto general sobre el contexto social, político y jurídico del ayuntamiento en México. Como entenderán que es una institución básica en la vida pública que detona esta organización que nos divide territorialmente como México. Por una, tiene una población, tiene un territorio y forma de gobierno. Entonces, jóvenes, etimológicamente la palabra ayuntamiento proviene del latín, que está compuesta por dos locuciones que llama munis o numeris, que está en plural, que significa deber, obligación, servicio, regalo, tarea, oficios, cargos. Y en el verbo copio, copis, copere, que se refiere a tomar, agarrar, apoderarse o capturar y asumir ciertas cosas. Entonces, jóvenes, en esta conjugación de las palabras surge el término municipio, que se refiere a la ciudad. A la ciudad, un tipo de entidad política administrativa interior de una comunidad con cierta autonomía, deberes y obligaciones. Municipio era un lugar donde los ciudadanos también sobresalen la responsabilidad y la gobernabilidad para administrar sus asientos internos. Entonces, el municipio es un lugar, es un espacio donde se discute, se analiza los problemas internos de ciertos sectores o de ciertas comunidades o de ciertas ciudades. Por tal razón, se utiliza para hacer referencia a la forma de organización de una comunidad mediante el cual sus miembros nombran cargos ciertas personas con ciertas categorías, con ciertas características. Entonces, jóvenes, para entrarnos a la materia en sí, analizaremos el diccionario de la Real Academia de 2016, que yo diga, perdón, y nos dice que es un conjunto de habitantes de un mismo término jurisdiccional regido en sus intereses vecinales por un ayuntamiento. Entonces, esto lo que les mencionaba al principio, que para tener en, con- en una organización, para tener concepto, para tener
activa ese concepto, nombre del municipio, tiene que tener esos tres actos fundamentales, que es la población, su territorio y su gobierno. Y la Enciclopedia Jurídica Omeva en el año 1964, son años separados, jóvenes, para que vean y analicen ustedes que los conceptos no han sido muy cambiantes. Siempre retoman puntos principales como es el territorio, como es la población, como es la comunidad. Siempre hay unos más largos, otros más cortos en el concepto, pero toca los puntos principales. Entonces, la Enciclopedia Jurídica Omeva de 1964 nos dice que el municipio es una persona de derecho público construida por una comunidad humana asistida en un territorio determinado que administra sus propios peculiares intereses y depende siempre de la mayoría del menor grado de una entidad pública superior al Estado mexicano. Entonces, eso es jóvenes. Y si analizamos la obra del maestro Carlos Fernando Quintana Roldán, en su libro Derecho Municipal de 1995, también nos dice que el municipio es una institución jurídica, política y social que tiene como objetivo organizar una comunidad en la gestión de autonomía en sus intereses de convivencia primaria y vecinal, que está regida por un ayuntamiento, que es un frecuente la base de la división territorial y organización política del Estado mexicano, jóvenes. Bueno, si lo vamos en un concepto más moderno, de conformidad a lo que establece el artículo 115 del Código, digo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice que el municipio es la base fundamental de la división territorial y organización política y administrativa de los estados. Es decir, los estados deben organizarse y de manera republicana, representativa, popular, basada en un municipio libre. Los municipios tienen personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía para administrar sus recursos. El ayuntamiento tiene, cuando se refiere a la personalidad jurídica, porque tiene derechos y obligaciones, jóvenes. Entonces, eso, y pues sin dejar a un lado, pues que tienen autonomía propia para poder regirse y llevar el control de su reglamento interno. Entonces, si nuestra constitución nos dice que somos un estado democrático, libre, entonces habla de la república. Entonces, la república, somos una república porque nuestro sistema detona tres formas de gobierno, o toma tres poderes dentro del gobierno. De esos tres poderes que está dentro del sistema organizativo política de nuestro país, está el ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Quiénes están enfrente de estos? Pues si hablamos del ejecutivo, si nos tocamos el tema de la presidenta de México en la actualidad, pues es la que está al mando del mando ejecutivo. Y el legislativo, pues son los legisladores, diputados que están en el Congreso de la Unión, por los senadores que también te ocupan de analizar también lo que promueven los que hacen las reformas. Y judicial, pues prácticamente es la impartición de la justicia, que es otro proceso y procedimiento que se dedican a administrar la justicia. Son populares, ¿por qué? Porque nosotros, el poder reside en el pueblo. Eso es prácticamente, tenemos la soberanía de que nosotros tenemos el poder para decidir quiénes llegan al poder. Por eso la representativa dice que todos los ciudadanos participamos, elegimos a quien nos represente. Tenemos la libertad de elegir quienes a través de nuestro sufragio, nuestro voto, van al Congreso de la Unión para que sean nuestros representantes. Pues también la Constitución Federal establece que somos un pacto federativo. Un pacto federal. ¿Por qué pacto federal, jóvenes? Porque si la conformación de todos los estados tiene un pacto federalizado, pues, prácticamente estamos unidos mediante un acuerdo, un pacto, pero se respeta la, se respeta la autonomía y la libertad de solucionar, de aplicar todo lo conducente a la aplicación de las leyes, reglas que impera en el Estado. Y no es y no es este, aceptado las leyes de este estado a los otros estados. Por eso se dice, no podemos ingerir a otros estados, ni
los poderes ejecutivos, legislativos o judiciales pueden inferir en nuestro estado porque también tenemos la libertad y la soberanía. Entonces, jóvenes, si hablamos del segundo tema que nos toca ver en esta clase, pues tenemos el antecedente histórico del municipio. El municipio, pues, es sin lugar a dudas una institución política asociativa con mayor antigüedad con el desarrollo social y gubernamental que nos en el mundo. Debido a sus orígenes, pueden ser encontrados incluso en algunas culturas más, más lejanas o más añejas. ¿Por qué? Porque es a través de la historia cómo surge el municipio. El municipio ya en otras comunidades, en otras culturas, antes de la, de la llegada de españoles ya tenían una estructura organizativa, pero no tienen el nombre clasificado, identificado como municipio. Simplemente ellos se encargaban de administrar sus bienes, de que ellos se encargaban de planear o regular o controlar los diversos rubros que contempla o exhorta el entorno social en que vivían en aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque si hacemos un recorrido más o menos atrás, en la época de la Mesopotamia, pues había ya una sociedad, una comunidad, un grupo de conglomerado de seres humanos que habitaban. ¿Por qué? Porque si retomamos la historia de la evolución de nuestro sistema, pues en en, Mesopotamia, en Babilonia, en esa comunidad, pues ya habían organizaciones, simplemente no se les daba, no se les asignaba el nombre del municipio. Por ejemplo, ellos inventaron las primeras leyes en Mesopotamia, entonces inventaron el código Hammurabi, que es una regla que se imponía, es una regla que ponen para el funcionamiento de esa sociedad, de esa comunidad o de esa tribu, o de esa aldea. Entonces es como empiezan a darle un código, pero aún no se denominaba municipio. En eso, uno de los puntos principales muy drásticos que daban en ese código, pues que era sanciones muy fuertes que le daba a la gente, a los pobladores de esa comunidad quienes infringían ese código. Por ejemplo, el cortar un árbol o el tirar agua en la vía pública era una sanción fuerte para, lo- para los habitantes de esa comunidad que estaban regidos por el código Hammurabi. Entonces, si hablamos de los egipcios, que estamos hablando de la Mesopotamia, de los egipcios, pues, donde las ciudades, pues, también surgió muchas ciudades. Están los tinis, los ninfis, los tebas, son grupos de personas que han existido. Entonces, ¿qué buscaban? ¿Qué buscaban? Pues ahí prácticamente estaban a la merced de los delegados faraones colo- que cobraban impuestos, ya empezaban a implementar el sistema de cobro. Entonces, en esos tiempos ya el sistema de aplicación de justicia, de la aplicación del municipio ya empezaba a cobrar, ya no solamente político y jurídico, sino ya también empieza a fugir como ya en término económico. ¿Por qué? Porque ya hay cobro de impuestos, ya hay quien se encargaba de controlar y administrar la administración interna de esa sociedad humana. Entonces ya empezaban a haber cobros de impuestos, jóvenes. Por eso el código Hammurabi, pues es el primero de la humanidad que marcaba esos tiempos. Entonces, pues prácticamente son leyes urbanas que daban un castigo severo a las comunidades que están dentro de. Pero si analizamos, cuando analizamos a la época histórica, los antecedentes históricos, vamos a analizar Grecia. Ya después del código Hammurabi, después de los egipcios, vamos brincando a Grecia. Grecia, pues, como lo mencionamos hace rato, que es uno de los antecedentes más remotos en otros países de la Organización Mundial en la organización municipal. Es imprescindible, jóvenes,
hacer referencia a los polis griegos. ¿Por qué los polis griegos? El polis es una ciudad organizada, una ciudad controlada, una ciudad que tenía sus propios códigos en ese sentido, jóvenes. Entonces, debido a la evolución y organización de estructura, no debemos olvidar que Grecia fue la base de la concepción política del hombre occidental de la idea del Estado. La democracia ante ese sentido, jóvenes, merece especial atención la institución de polis como el centro de la propia vida política del pueblo griego. ¿Por qué? Porque es ahí donde se empezó a conglomerar, a juntar, a agrupar ciertas personalidades, ciertos conceptos, ciertas actividades. Entonces, ya es donde se empieza la estructura en la griega, es donde se empieza la organización política, administrativa y económica en griega. Por eso, uno en ese sentido, si retomamos un poco la obra de Platón en la República, pues también Aristóteles, pues ya empezaban a expresar sus ideas sobre el origen del hombre y sus municipios, porque decía que la ciudad será para el hombre griego el centro de su vida. Entonces, estar en la ciudad, estar centro de la vida, vivir la plenitud y podemos organizar todo para tener valores y de justicia de virtudes. Entonces, eso es lo que intentaban imponer, intentaban a dominar, empezaban a clasificarse los griegos. Entonces, la ciudad de griega o polis, que es la capital, que es el centro de la ciudad, representaba un verdadero municipio. ¿Por qué? Porque por lo que mencionábamos hace rato, de que ya empezaron a organizarse políticamente, democráticamente y económicamente, jóvenes. Entonces, retomando esa historia, jóvenes, destacamos, hay uno de los destacados autores, Moisés Ochoa Campos, y otros autores como Posada, consideraban que la polis contenía más de un elemento total del Estado. Dice que los polis pues ya no se está orientando a un simple existencia territorial o jurisdiccional como municipio, sino que está detonando más como una organización del Estado. ¿Por qué? Porque empezó a establecer que las ciudades griegas no constituían nada más las municipalidades, sino también, en ese sentido, la palabra, sin embargo, afirma que la figura del municipio como institución política es subordinada al Estado. Entonces, quiere decir que ya el Estado ya empezaba a predominar en aquellos tiempos, era subordinado del Estado. Entonces, los poligriegos es sin duda, sin lugar a duda, precursora de sus demostraciones ante el mundo en la organización municipal que floreció siglos después del Imperio Romano. Existe también la mayoría de los autores que afirman que el municipio como institución político-administrativo surgió en Roma. Sí, surgió en Roma, pero la idea fundamental fue en Grecia, ya que derivado de estos estudios han podido observar que la estructura política y jurídica romana necesitó de las municipalidades para detener los asuntos locales. Entonces tuvo que echar mano de la organización política jurídica de Roma para poder entender y comprender el funcionamiento de los municipios jóvenes. Entonces, en Roma, jóvenes, ya vámonos en, en Roma, ya empieza a darle más seguimiento, una estructura más fijada. ¿Por qué? Porque si Grecia ya dominaba, pero solo le llamaban polis. Ahora en Roma, pues dice que hizo un reordenamiento estructural en la sociedad romana y crea el derecho, literatura jurídica, nace la terminología jurídica que se refiere al municipio, que proviene del vocablo municipium. Según los fuentes latinas, representan tres significados principales. El municipio dice que tiene que estar fuerte, dice que equivale a la población fortificada, tiene que estar fuerte, protegida, amurallada por el rey con el controlador del poder. Por eso esos tres puntos no deberían dejar fuera para la funcionalidad del municipio. Dice que también se refiere al cargo de autoridad que se pone dentro de dicha población. Entonces, se tiene que analizar quiénes van a poner, quiénes van a estar dentro del cargo. Equivale a los habitantes de la misma población. ¿Qué quiere decir esto, joven? Que los que vayan a ser o quienes vayan a estar enfrente del municipio o de la municipalidad romana
tiene que ser gente que haya nacido, que haya estado dentro del sistema romano. Por eso el tercer punto dice que, verle que los habitantes de la misma población tienen que ser de ahí mismos. Entonces la antigua Roma en el año de 753 antes de Cristo concedió a los habitantes de las municipalidades derechos civiles y políticos con respecto a la entidad. Es cuando Roma empieza a darle seriedad, agilidad o control más a sus pobladores. ¿Por qué? Porque empezó a ceder derechos, empezó a ceder de pactos con los habitantes de Roma en aquellos tiempos, porque si una vez que le ceda a los habitantes de esos derechos civiles y políticos empiezan a organizarse libremente, empiezan el andamiaje jurídico en cuestiones de legalidades de las estructuras organizativas. ¿Por qué? Porque es ahí donde se tiene que especificar la función de cada uno, la actividad de cada quien a través de los reglamentos que se da. Entonces, Sergio Andrade Chávez Sánchez dice que Roma fue un modelo municipal, adoptó de un alto grado eficiente hasta el punto de ser dirigido por tres prefectos de nombres, dice, para que la sociedad romana tenga auge progresivo, positivo a su condominio, a su dominio político. Entonces dice que nombra a a- diseña tres formas de cómo organizar su política, su estructura política. Entonces dice que los primeros que fueron denominados prefectos urbi, que era el encargado de la ciudad, es el que se va a encargar de toda la sociedad, los prefectos urbi. Y el segundo, pues era el abasto. Entonces, si hablamos de hace rato que ya empieza a surgir dentro del derecho, la economía, dentro del término municipio de la economía, entonces empezaron a ver qué es, cómo se va a surtir, cómo se va a ingresar, cómo se va a repartir los productos que se cosechaban dentro del Imperio Romano o dentro del municipio romano. Entonces, otro punto más importante es la vigilancia principal. Entonces, las autoridades en un principio fueron como prefectos del gobierno local. Entonces, a Roma, a través de esas tres formas de gobierno que empezó a repartir sus actividades, pues se consideró que fue uno de los perfectos de gobiernos locales. Poco después se evolucionaron y fueron dándole otros nombres. Y ahí en mismo Roma surgen los primeros ediles curules, que son los representantes de las clases altas, que es el de la alta sociedad. Empezó a denominar ediles curules, que es el que denominaba. Entonces los otros son los ediles plebeyos, quienes tenían a su cargo la distribución de los granos. Nuevamente, ya empezando a distribuir con más trabajo, pues empiezan a darle más importancia a la cuestión agrícola, a la cuestión económica, en cuestión de la estructura formativa del municipio. Ignacio Burgoa Arihuela ilustra que bajo el gobierno del emperador Julio César en el año 45 antes de Cristo, pues se expidió la ley lex municipalis, que es la ley municipal, que es la ley del funcionamiento, la ley que hace funcionar al municipio. Por eso lex municipalis, que el objetivo era de sentar la base de la organización y administración de las ciudades que las que habitan habían otorgado el carácter de municipio. Entonces, para todo Roma que haya otorgado diferentes municipios a las comunidades aledañas que están fuera del margen territorial de lo que es la municipalidad de Roma, creó una ley que se llama ley municipalis o leyes municipales para poder controlar, organizar administrativamente todas esas ciudades que les dio el carácter del municipio. Por eso es importante señalar, joven, que la regulación de la institución municipal, los habitantes fueron categorizados que aquellos que vivían, que vivían, que vivían tenían que ser dentro de los que están dentro de ahí. Entonces, los cuales, según el modelo organizativo, consules ediles en Roma. Se empezó a dar también los, los cuales seguían el modelo organizativo.
los cónsules y los ediles que son los que predominaban, que es el que gobernaba, que ordenaba. Entonces, en ese preámbulo de Roma, ya que una vez se institucionalizó, ya se gobernó, ya tienen el concepto de empezar a dar muchas leyes. Entonces, llegándose a España, donde donde empezamos a analizar diferentes aspectos de la organización política de España, jóvenes. España, pues, a través de la conquista de la península ibérica por Roma, pues sabe que por esa península Roma empezó a inmergir, a sumergir o a vincularse a través de Roma en esta organización romana, el municipio se desarrolla en España. Uno de los principios municipios en el territorio hispano fue Gades. Gades es un municipio, el primer municipio en España, quien regulándose por los términos de la ya regular, una vez que se dictamina la ley de julias municipales, que es la ley del ordenamiento, de la estructura, funcionamiento de la municipalidad, pues en Gades se decreta ya la primera ley, que es el fundamento, que es el funcionamiento municipal, la Lex Julia Municipales en el año de 445 antes de Cristo, ya reglamentado las funciones de la política de Roma y el estatuto municipal de las ciudades equipadas en Roma. Entonces, ya hay una ley específica, más ya en España, ya entrándonos en el continente español, europeo, pues entonces ya empiezan esas leyes. En la misma España, jóvenes, eh, surge el modelo romano. Ya sabemos que viene de romano porque fue el modelo que nos fueron incursionando. Entonces, esta adapta a una similar distribución de la estructura administrativa y funciones gubernamentales. España casi adapta el mismo estilo de gobierno, el mismo forma de gobierno que, que Roma, que Roma. Entonces, dentro de eso, pues empezaron a repartir las funciones también. Entonces Roma pone el primer hombre de poder llamado Dubiri Iuri Dicundu, que hace funciones de los cónsules ejecutando funciones de carácter ejecutivo, preside asambleas, administra justicia y administra ejercicios. Entonces es el hombre de poder, el más cercano al rey. Entonces surge otra segunda denominación, que es el Dumuri Aediles. Pues prácticamente esta figura, este representativo de la sociedad, pues es la que se encarga de la policía, el que dirige la policía, que es la que se encarga de dar el orden y seguridad en los poblados y los edificios de Roma. Entonces, joven, como mencionábamos, que la invasión de los pueblos germánicos en la península ibérica, liderado por los godos, no hubo cambios de la organización municipal, lo que le mencionaba. Entonces, empezaron a haber más, empezaron a ampliar las denominaciones, las actividades o los representantes de ese municipio. La institución municipal prevaleció hasta la Edad Media, jóvenes. En el Conventus Publicus Victionorum funciona como una asamblea pública. Entonces, se fue dando, jóvenes, que ese mismo concepto va dando. Entonces, en esa misma visión de ideas, pues Roma pues ya empezó la estructura real de su trabajo, jóvenes. Ya Roma empezó a organizar bien, empezó a tener cómo empezó la forma en España. España, categorizó, organizó 6 tipos de funciones de sus representantes dentro del municipio. Uno de ellos, todos los Placitium, que reunía los Placitium, que era uno de los hombres del municipio con un marcado carácter judicial. Es el poder humano, es el que tiene el carácter de ordenar, de ejecutar los ordenamientos que se dictaba dentro del rey. Entonces, ya hablando en la misma sintonía de las organizaciones de las ciudades, pues Roma, pues puso
primera conceptualización, el primer encargado de controlar su, estructura interna, los huasir o los alguaciles, que son los que llevaban prácticamente los asuntos burocráticos de derecho civil. Entonces ya va formalizándose. Entonces surge otra segunda personalidad o figura o personaje o servidor público, podríamos decir, Bajilab Bajib Chambelanes de corte, que es el que tiene vínculo con el gobierno, el que este va a estar cerca con el gobierno, es el puente para llegar de gobierno a la sociedad. Entonces siguen los churta. Los churta, pues, la jefa de institución policíaca, sumando la vigilancia y mantenimiento del orden de la paz pública, que generalmente establece a cargo del alguacil. Entonces, lo que hace el alguacil, la chuta es la que se encargaba de poner orden a través esa figura o esa personalidad o ese funcionario churta, pues empezaban a tener más control, más cuidado, más seguridad interna dentro del municipio romano. Entonces están los mutashibi, que son los organizadores de los mercados y oficios artesanales. Entonces, ya aquí es donde cobra más fuerza la, la economía. Entonces ya hay un personaje que se encarga de vigilar los cobros de los mercados y los oficios ancestrales y los artesanales. Los almojarifes fungían como tesoreros y recaudadores de impuestos. Pues almojarif, pues eso ya va más estructurado, ya tienen la funcionalidad de su hacienda, ya tienen la forma como recaudar dinero. Entonces, el alcalde Kit, que fungía al mando de milicia nombrado por el rey. El alcalde Kit, pues es el que está al frente de la sociedad y tiene que tener al mando de la milicia, que es el poder ejecutivo en la actualidad, el comandante supremo nombrado por el rey. Pues bajo esa tesitura, jóvenes, hablando de la historia este, del municipio en el mundo, pues vamos a analizar un poco de nuestro México. México, pues también en la época prehispánica, pues como todos sabemos, jóvenes, siempre cuando surge una organización estructurada dentro de una comunidad, pues tiene objetivos particulares que se tienen que cuidar, tiene objetivos específicos de qué se quiere obtener, qué se quiere imponer, qué se quiere obtener a través de esa imposición o de esa ley. Entonces, por ello que desde los tiempos ancestrales, pues la organización y administración del territorio que en México siempre ha estado, es el pilar fundamental de la estructura del Estado. En la época prehispánica, pues ni se diga, jóvenes. ¿Por qué? Porque es donde empiezan a ver los intereses colectivos dentro de una sociedad. Por ejemplo, en la época prehispánica, pues en nuestro país ha sido altamente trascendental política y económica y social, incluso desde antes de las, de las civilizaciones, la nación independiente. ¿Por qué, jóvenes? Porque nuestro continente mexicano, pues es rica, trascendente, económica, política y agro, bueno, que tenía una extensión territorial donde todo el mundo se quería hacer dueño o hacerse dueño de tierras, entonces empezaron a imponer tantas, algunas leyes o algunas convenientes de interés personal. Entonces, por ello que desde tiempos ancestrales la organización y administración del territorio y sus recursos supone un pilar básico en la estructura del Estado. Ahí está nuestro concepto jóvenes, ¿por qué? Porque México pues también va generando ideas jóvenes. Entonces, el primer antecedente que tenemos en México como, este, como institución, pero en la época prehispánica, pues en nuestra cultura mexicana, pues encontramos a los calpuyes, cuyo gobierno estaba formado por el Consejo de Ancianos. El Capuy es una ciudad que se fundó, de la cultura azteca, que llegó a la ciudad de Tenochtitlan para formarse sus estructura organizativa, administrativa de esa comunidad, de ese municipio o de ese pueblo. Entonces, el Calpuy es una agrupación de familias con conexión consanguínea, entre ellas consistió la célula primaria en México precolombina. Entonces, es un grupo de familias. Entonces, los Calpuyes tienen, además de caracterizarse el territorio, tenía su propio gobierno porque
tiene su propia organización política, tiene y se desempeñaba funciones económicas y militares. Fíjense nomás, en la época antes de la llegada de los españoles, ya teníamos una estructura organizativa del Estado, funcionamiento del, perdón, y funcionalidad del municipio, pero no era municipio, era una ciudad que se llama Calpulli. Entonces, el Calpulli en náhuatl, jóvenes, es una lengua náhuatl que significa casa grande o caserío. Entonces, ahí se describe que realmente cómo fue la cultura organizativa familiar que evolucionó en el Imperio Azteca. Pues, pues, la cultura azteca que predominaba la mayor parte de nuestro territorio, jóvenes. Entonces, en la época prehispánica, igualmente, la organización de los capullos estaban jerarquizados, jóvenes. Entonces, en ese, bajo esa tesitura surge la figura del Tlatoani. Del Tlatoani, que era quien es el jefe, el gobierno de la tribu, que es el que domina el tribu, estaba considerado también como legislador, juez, jefe militar y además poseía cualidades divinas. Según era, es el dios que tenía el poder absoluto, tanto divina y espiritual y material aquí en la tierra, jóvenes. Entonces, también sigue otra figura que se llama el Teacuá y Teacuacuna, que es pariente mayor considerado del funcionario del mayor jerarquía, jóvenes, como uno de los historiadores señala que Gonzalo Aguirre Beltrán dice que el Teacúa tenía a su cargo la administración comunal del Calpulli, que es la persona, es el administrador, es el administrador de la comunidad o del territorio o de la ciudad de Calpulli, jóvenes. Es el administrador. El Teacúa es el administrador. Entonces, jóvenes, así sucesivamente fueron dando signos nombres. Por ejemplo, los decía que los Calpullis, pues, es una autoridad administrativa que es elegido, que es trascedido el poder a través de los miembros de esa sociedad, por ejemplo, en una organización política, el que está concentrado, está conglomerado de personas que ellos deciden nombrar quién va a estar frente de esa ciudad. Entonces, en la época prehispánica, jóvenes, se dan otros nombres. Se da el Tecutlit o Tecutecuchitli, es el cargo de elección y al que llegaba los méritos obtenidos al combate, responsable de la milicia. También ahí todos los jefes que resaltaban en un combate, porque acuérdense que en los tiempos de historia, en la, en la conquista, en la conquista entre culturas mexicanas, pues era guerra. Era guerra y se preparaban para la guerra. Entonces, aquel jefe o el que está de frente ganaba la guerra, pues sería nombrado y sería elegido como encargado rey de esa tribu que conforme vayan dominando, conforme vayan sacando provecho o vayan dominando ese grupo o vayan extinguiendo los grupos. Entonces, jóvenes, ya analizando la historia desde Grecia, de Roma, España y México, pues llega nuestro primer ayuntamiento en México. Nuestro primer ayuntamiento en México, su antecedente prevalece, está como en la Villarrica de la Veracruz, fundado por Hernán Cortés en el año 1519. Son uno de los actores principales que detonó la llegada en estos rumbos, en estas tierras mexicanas, en estas tierras aztecas jóvenes. Entonces, como los mencionaba, que el primer municipio se fundó en Veracruz, y así sucesivamente, este personaje, este gran emperador, Hernán Cortés, empezó a dominar en casi el territorio mexicano y se camina rumbo a la Ciudad de México, a la conquista la gran Tenochtitlan. Entonces, llegando a su poder, una vez conquistando, funda el segundo municipio. En el 1524 se crea otro municipio en la Ciudad de México. Y así fue evolucionando, jóvenes, hasta la época municipal, en la época colonial, hasta llegar al México independiente, ya más modernos, en México independiente, y el municipio
en México, desde Cádiz hasta el rey del municipio libre, pues Cádiz sabíamos que son donde venían todas las ordenanzas que imponía Hernán Cortés. Entonces, una vez teniendo el México independiente o una vez estando como México independiente, surge la primera constitución de la monarquía española, nos traen y nos imponen, pues ya empiezan a dictar sus propias leyes cuando fuimos colonizados y gobernados, sometidos a las constituciones españolas. Y ya nosotros empezamos a tener la mayoría de nuestras constituciones en el año de 1814, 1824, 1836 y 1857, parece, ya cuando empezamos a tener nuestra constitución marcadas en diferentes aspectos jóvenes. Entonces, ya empezó a tener figura nuestro México. ¿Por qué? Porque eso es la historia, porque ya lo que sabemos y conocemos, lo que contempla ya dentro de la constitución política, pues ya es la concepción más moderna. Entonces, analizando esos dos puntos principales, que es el concepto del ayuntamiento y los antecedentes, retomamos otro punto muy importante. Aquí vamos a recalcar unos puntos también que fueron previstos antes y que en la época romana. ¿Por qué? Porque este tema es la institución municipal en Roma. Ya una vez pasado la historia, volvemos otra vez a la institución de Roma, analizamos la organización política que tenía Roma, quiénes gobernaban, quiénes aplicaban las sanciones, cómo obtenían lo- los ingresos de los romanos en aquellos tiempos, pero para eso se ocupa hacer otro análisis histórico y de ahí pues analizar los primeros municipios y la diversidad de los municipios romanos, la organización del municipio romano y los principales ordenamientos romanos para el estudio de ese municipio. Entonces, jóvenes, sobre el pasaje histórico, pues ya lo mencionamos, que la monarquía, la republicana y el imperio occidental son donde empezaron a surgir y el control de las comunidades del municipio. Entonces, los primeros municipios en griega, pues tiene el concepto de polis, lo que mencionaba hace rato. Es donde empiezan a ver, a organizar. Acuérdense que ya empezaba a dictar leyes para poder controlar. Entonces, en Roma ya empezó la división de los municipios, porque ya empezaron a haber códigos, ya empezaron a haber leyes que, que, que se necesitaban para la organización del Estado. Por eso hay unas leyes que se dan, la ley papirina, por mencionar uno de ellos. Hay muchos, pero más adelante veremos. Entonces empezaron a crear muchas leyes. Entonces se empezó a darle ordenamiento ya a los municipios. Dentro de ellos, pues los municipios romanos no representaban ni uniformidad. Por el contrario, existió una amplia variedad municipal, dependiendo de muchos de los combatientes y circunstancias debido a la frontera, ya sea república o el imperio encontrado. Entonces, como la época de la historia romana, mencionamos que fueron tres aspectos fundamentales lo que predominaba en este tiempo, que era la monarquía, la república y el imperio. Y de acuerdo a los habitantes de ese municipio, lo que predominaba, pues, o quienes se enfrentaban, les daban un derecho, los premiaban, iban dando oportunidades para todos la sociedad que hayan ganado, hayan combatido en la guerra en aquellos romanos. Entonces, surgen los primeros municipios soci. Esto surge a través de los pueblos cercanos a Roma. Eran sus socios, probablemente su origen era latino, tienen idiomas similares. Lo más trascendental eran que estos municipios gozaban de plenitud de derechos que los conocía también como municipio cum sufragio. Entonces, una de las agrupaciones o municipios que se llama Sociedad Municipios Soci, que es haz de cuenta que es 100% romano, ¿por qué? Porque es el que tiene el derecho, es el que tiene el mérito
de todos los aspectos, jóvenes. Se les respeta la jerarquía, se les respeta, se les concede todos los derechos, gozan plenitud de derechos. Así que ellos no tenían ninguna limitancia para ejercer ese municipio. Sigue la otra municipia Federata, pues la municipalidad Federata, pues esto surge también por las convivencias o pactos o municipios, por eso vienen, nosotros decíamos hace rato que nuestro municipio federalizado, pues ahí tiene el otro municipio federata, que se hacen a través de los pactos, de muchos de ellos llegaron posiblemente contra los sufragios, otros permanecieron en calidad de municipios sin efecto. Entonces, ¿qué es esto? Que son los que llegaron y tuvieron la oportunidad de votar y otros no tuvieron la oportunidad de emitir su sufragio, pero por el simple hecho de estar dentro de esa jurisdicción territorial perteneciente a la municipio de Federata, pues prácticamente tiene algunos privilegios también, no comparando como la municipio de Sosi, pero tiene. Entonces sigue otro, lo que es el municipio Cuerecitia. En ese, más que nada, es una dominación militar. Les dejaba prácticamente nulos prerrogativas y solamente la administración de los estados locales y trascendencia política, económica en el Imperio Romano. El municipio Coercitia, este municipio pues prácticamente es el más dañado, pudiéramos decir, es el más alejado a la realidad comparando con los tres primeros diversiones que dio. ¿Por qué? Porque este municipio Coercitia, Coercitia, pues prácticamente ellos no tienen privilegios, no tienen derechos, simplemente ellos están obligados a obedecer lo que diga el rey y pagar impuestos, porque ellos no tienen votos, no tienen voz ni voto. Solamente pueden administración las cuestiones locales sin trascendencia política. Ellos se dedican nada más a organizar internamente la funcionalidad donde viven en su municipio, pero no tienen injerencia ni voz ni voto en otras, en las situaciones de Roma. Entonces, jóvenes, eso es prácticamente la historia de la institución de Roma. Ya se habla cómo se organizaba Roma en aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque pues prácticamente ya era municipio, ya había leyes que no se organizaban. Entonces eh, empezaron a haber muchas ordenanzas en Roma, digo, en España. Se dio unos cuantos, pero ya en Roma, ya como institución ya formalizada, más moderna, pues ya empezaron a crear muchas leyes, crearon como unos 6, 7 leyes para para el ordenamiento interno de su municipio. Dentro está la ley papirana o código papirano, que es el funcionamiento interno del municipio. Está la ley Julia Civitaes, que según esta ley aliada a Roma, que le habían sido fieles a la guerra. Entonces las leyes, empezaron a crear diferentes leyes de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a los méritos que han logrado los habitantes de ese municipio, se les aplicaba las diferentes leyes. Por ejemplo, esta ley Julia, Julia de Civitates, pues son los que fueron fieles a la guerra y le dan un derecho cívico, le dan un derecho total privilegiado. Entonces, la ley Pautina Pipidina que amplió la prerrogativa del derecho cívico a otros como este mismo, como es como a él, el derecho de la Julia de Civitates, pues también empezó a extender, ampliar su dominio dando ciertos privilegios, ciertos derechos nada más. Entonces la ley malacitana y la ley salpensana regula los municipios de esas regiones. Entonces, aparte de eso, hay funcionalidades que empiezan con eso. No solo se ríen solos, sino que dentro de los que están dentro de esa organización, de ese complejo, de esa municipalidad, también se creó un personaje para que administre y vigile todos esos ordenamientos, joven. Entonces, prácticamente ya en la época romana, ya institucionalizado, pues surgen ya la distribución de poderes, la distribución de cargos, y empiezan los sufragios, empiezan los votos, como le quieran llamar, y ya empieza la ley hacendaria, empieza cómo empezar el pago o cobro de los impuestos a través de estas personalidades, a través de estas leyes que se están surgiendo, jóvenes. Entonces, jóvenes, hasta este momento,
hemos analizado los tres puntos principales, que es el concepto general del, del municipio, el antecedente histórico del municipio y la institución municipal como Roma. Entonces, jóvenes, damos por concluido estas tres primeras temas y espero que los visualicen, analicen y en la próxima clase analizaremos punto por punto y aclarar dudas que tengan. Muchas gracias.